Nosotros habíamos quedado la clase pasada en el tema derivadas. Habíamos aprendido a derivar, comenzando por las propiedades, ¿sí? Derivadas de una función constante, una constante por una función, de una sumatoria o resta de funciones. Y habíamos practicado bastante con esto, eh, con la función potencia, donde debía ser, el m debía ser con cualquiera de estas características, ser entero positivo o negativo, o fraccionario, también positivo o negativo. Habíamos visto las demás funciones como la exponencial, e a la x, cuya derivada es e a la x, y lo único que hicimos es asociarles constantes. ¿Se va viendo bien hasta ahí? ¿Se va viendo bien? ¿No se va viendo bien? Un segundito. Bien. Luego vimos la otra función logarítmica, perdón, logarítmica, la otra función exponencial, cuya derivada es a a la x logaritmo natural de a, por supuesto con las características de a que debe ser mayor que 0 y distinto de 1. Luego logaritmo natural de x, 1 sobre x, bastante sencillo. Vimos el trigonométrico, siempre yo lo suelo dar juntos, o sea, la función seno cuya derivada es coseno. Y para coseno es menos seno. Estas van a ser nuestras reglas de derivación, siempre con la característica inmediata. Asociamos constantes y eh, vimos también la tangente y cotangente. Para la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x y cotangente es menos 1 sobre seno cuadrado de x. Y acá empezamos a practicar con una regla de derivación que tiene que ver con el producto y el cociente. Vimos el producto de dos funciones y como vimos solo las funciones inmediatas o directas, bueno, entonces puse las funciones que nosotros acabamos de ver como producto, por supuesto, una trigonométrica y una exponencial. La regla de derivación, siempre que tengan un producto, siempre va a ser u' por b más u por b'. Entonces, usted puede hacer un cálculo auxiliar, a lo que llama u, lo deriva y obtiene u', a lo que llama b, deriva y obtiene b', y lo junta todo. Si, si quiere, puede hacer uso de eh, hacer uso del álgebra y puede, por ejemplo, acá tengo factor común, 6 a la x, factor común de coseno de x más, voy a poner la constante primero, logaritmo natural de 6, seno de x. Luego vimos otro ejercicio con características similares. Lo único que hicimos fue ponerle una constante, 4, asociado al producto. Y, y aplicamos la misma mecánica, es decir, utilizamos funciones que ya hemos visto, que son derivables en forma inmediata a través de su regla de derivación,
Tome como u 4 tangente de x y como b e a la x. Acá para el producto da lo mismo a gusto suyo a quién quiere elegir como u y a quién quiere elegir como b. En eso no tenga ningún inconveniente, puede elegir a gusto suyo. Y como vimos un cociente. Acá vimos la regla de derivación para un cociente y lo que les había comentado. Para un cociente siempre b debe estar en el denominador para que la regla de derivación sea esta que tenemos acá. Es decir, u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Y yo elegí uno que es coseno sobre seno. Aproveché para demostrar, porque suele ser, a veces se lo suele dar como demostración a esto, de demostración de, básicamente lo que yo les di, coseno sobre seno es cotangente. Y si recuerda, la derivada de cotangente es menos 1 sobre seno cuadrado. Y ese menos 1 sobre seno cuadrado sale de considerar a la cotangente como el cociente de coseno sobre seno. Por eso yo lo arranqué de esa forma. Y derivamos u, obtenemos u', b, b'. Hacemos uso de una identidad trigonométrica que dice que el seno al cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1, y de esa identidad la utilizamos para reemplazar, y bueno, y nos queda menos 1 sobre seno cuadrado, demostrando el por qué la derivada de cotangente da menos 1 sobre seno cuadrado. Habíamos llegado hasta ahí nomás. Bueno, entonces vamos a empezar a repasar. Un segundito. Quiero ver si se está grabando. Disculpe. Bueno. Entonces voy a retomar la clase con otro cociente para que nosotros tengamos otra práctica de un cociente de funciones que se pueden derivar en forma inmediata o directa. Habíamos hecho coseno sobre seno y puedo elegir x a la cuarta sobre algo sencillo para ir agarrando ritmo. Acá tiene x a la cuarta sobre a la x. Habíamos dicho que acá sí o sí el denominador nosotros lo tenemos que elegir como b. Así que cuando usted renombra o asigna las letras con el cambio de variable, lo hace llamando u al numerador, b al denominador. La regla de derivación ya la conoce. U' por b menos u por b', todo eso sobre b al cuadrado. Entonces puede trabajar con el cálculo auxiliar, a lo que llamamos u, x a la cuarta. Obtenemos u', 4x al cubo. Es una función potencia, bajo el exponente, le quito una unidad al exponente y me queda x al cubo.
y a lo que llamamos B, en este caso es e a la x, B' es e a la x. Así que es cuestión de empezar a reemplazar. Tenemos U', U' por B, menos U por B', que es B a la x, sobre B al cuadrado. E a la x al cuadrado. Entonces, se puede trabajar, se puede... A ver cómo quedó acá. Ahí está. Por ejemplo, yo estoy notando que tengo en el numerador, además de la x al cubo, tengo e a la x como factor común. Eso si yo quisiera ir compactando, que le comenté que sería bastante bueno que lo empiece a realizar porque la verdad le va a servir y mucho. Vamos a tomar como x al cubo e a la x, factor común de 4, menos x. Ahí tengo un factor común y yo tengo en el denominador x al cuadrado, e a la x al cuadrado, que lo puedo simplificar de esta forma. Entonces, quedó bastante sencillo esto. Va a quedar una expresión con características similares a la anterior. Y vamos a eliminar lo que hemos simplificado. Y agrupamos un poquito. Bueno, le va a quedar algo así. Que lo podría dejar ahí si es que quiere nada más, pero lo importante es ir practicando con las reglas de derivación, para el cual usted tiene una tabla que le pasé. Si no se acuerda, yo les pasé una tabla. Así que también la puede utilizar. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Pero, profe, no alcancé a ver cómo quedaba el denominador al final de la expresión. En el anterior, Ese. el, ¿Por qué lo deja ahí a ese? Al denominador por, lo deja. porque tengo e a la x y acá e a la x al cuadrado. Entonces se cancela un e a la x con un no, o sea, este son dos veces e a la x, uno de ellos Sí, se cancela, por lo tanto le queda e a la x solito. sí, sí, gracias. Bueno,
Así pueden trabajar con expresiones más o menos laboriosas. Recuerden que yo estoy haciendo algunos ejercicios con un carácter mucho más amigable y la idea es que usted pueda practicar. Le había recomendado que use, si por ahí tiene alguna duda, eh, use el Capagli, donde tiene un formato más o menos parecido, es decir, le va a mencionar el tema, por ejemplo, en un cociente, le va a poner la regla de derivación de un cociente y va a elegir un ejercicio y se lo va a desarrollar, más o menos con unas características como esta. Uno cancela pero el otro no, y porque es al cuadrado. Esto es como tener, o sea, e a la x al cuadrado es e a la x por e a la x. Uno de estos dos se cancela con el numerador y por eso queda uno solo. Sí. No logro escuchar nada. A ver, ahora... No. No. Tiene la conexión o se le dio, no lo sé. No. No se lo escucha. Bueno, Profe, en el parcial vamos a tener que encontrar así como la mínima expresión. Arriba, en la parte de arriba el numerador, hay dos e a la x, pero queda uno más. bueno. Sí, contesto la pregunta de la joven. De ser posible, sí. Hágalo. La pregunta sería si yo voy a hacer como consigna, voy a pedir una mínima expresión como una condición en el ejercicio. No en esta etapa, pero soy más que de imponer las cosas de que usted se dé cuenta porque esto lo va a necesitar. Este ejercicio sencillo de agrupar y tratar de simplificar lo va a tener que hacer más adelante donde créame que en los ejercicios no le va a quedar otra. Es esa la palabra, no le va a quedar otra, porque si deja suelta las expresiones o una derivada de un producto o de un cociente sin compactar, sin simplificar, por ejemplo, como está acá, la derivada segunda se le va a poner muy cuesta arriba, casi que le digo, pero muy cuesta arriba, y la derivada tercera, ni hablar. Donde esas derivadas van a ser necesarias según sea el caso, por ejemplo, eh, en puntos de inflexión. Entonces, sería prudente, en esta etapa no les voy a pedir, o sea, del parcial, pero hágalo, practíquelo así, porque se acostumbra a derivar y a tirarlo ahí suelto, va a cometer un error. Acuérdese de lo que le digo ahora en esta instancia. Y al compañero se le corta todo. Simplemente es porque simplifico, porque acá e a la x al cuadrado es e a la x por e a la x. Y un e a la x se cancela con el e a la x del numerador y le queda un e a la x solito en el denominador. ¿A dónde estamos? Acá. Bueno. Ahora, si tiene las tablas cerca, vaya buscándolo para que le vaya sirviendo.
Vamos a hacer algo cortito, también sencillo, como cociente, para que ya tengamos todo. Seno de x sobre 2 a la x. Ya no, ya usé una exponencial. Bueno, voy a poner x al cuadrado. Fácil y sencillo. Nombramos u sobre b. Siempre cuando deriva, o sea, obtiene y', pone la regla de derivación del cociente. U' por b menos u por b', todo sobre b al cuadrado. El límite. Y si lo derivamos, sí. ¿Quiere que hagamos eso? A ver, el compañero se le vino a la mente el límite notable. ¿Se acuerdan? Seno de x sobre x. Y cuando tomábamos límite, daba 1. Bueno, vamos a hacerlo acá. Vamos a ver. Seno de x sobre x. Cambiamos el ejercicio. U sobre b. Y buscamos u. Seno de u'. Recuerden que esto estoy derivando y usted tal vez se le viene a la mente otra herramienta que es lógica. Pero vamos a nosotros derivar. Vamos a ver si esto da 1. La derivada de seno. ¿Y cómo buscamos en la tabla? Busca la función en la columna y la derivada de esa función está emparejada ahí nomás, al lado. La derivada de x, perdón, de b', ahí. Así que la derivada, recuerde, ahora la tiene que armar. U', coseno de x, por b, menos, recuerde este producto, no vaya a multiplicar los argumentos, porque bueno, ahí sí que va a cometer un error. En realidad, esto es una función y acá tiene otra función. U, que es seno de x, por b', 1, sobre b al cuadrado. B al cuadrado. Y tenemos coseno de x por x menos seno de x sobre x al cuadrado. Esa es nuestra derivada. ¿Y qué daba 1? El límite daba 1. Y los límites se van a resolver con una herramienta que les voy a enseñar luego que volvamos del receso. Es decir, hace uso de esta herramienta de las derivadas. Uso como regla de derivación. Pero, justo que está acá mencionando el compañero, un límite lo vamos a resolver primero en unos casos, o el 0 sobre 0, o el infinito sobre infinito. Ya vamos a retomar las indeterminaciones. Pero como ambos, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ambos son cocientes, pero no vamos a aplicar la regla del L'Hopital, deriva el numerador y el denominador por separado.
Es por eso que le queda la derivada de seno, coseno. La derivada de x, 1. Coseno de x sobre 1. Cuando evalúa el límite, que siempre tiende a 0, coseno de 0, 1. 1 sobre 1, 1. Ese notable se demuestra así también, haciendo uso del L'Hopital, de por qué da 1. Por supuesto, tiene su demostración geométrica, que es, de hecho, les recomiendo que lo estudien para el teórico, porque se suele tomar, ¿sí? Así que bueno, pero esto es derivada, no es L'Hopital. Derivada. Bueno, ahora es momento de empezar a utilizar. Ustedes son. A grandes rasgos, acá les puse. Bueno, se ve que el año 2020 ya pasó. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que usted debería tener presente. Acá les agrupé todo lo que vimos. La función potencia, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo para que usted empiece a entender la idea que le quiero transmitir. La función potencia tiene como regla de derivación m x a la m menos 1. Vimos la función constante, ¿se acuerda? La 0, la que da 0. Las funciones exponenciales. En la tabla usted tiene esto. La función, es decir, lo que se ajusta a lo que quiere derivar y la derivada de esa función. Así, sí, ya lo subí. Está en la V de... Debería mirarlo. Bueno, de la función exponencial a la x logaritmo natural de a. De logaritmo natural de x, 1 sobre x. De seno de x, coseno. De coseno menos seno. De tangente, 1 sobre coseno cuadrado. De cotangente, menos 1 sobre seno. ¿Se acuerdan que hasta les demostré por qué dan menos 1 sobre seno cuadrado? La cotangente, derivándolo como un cociente, ya que practicábamos, ¿sí? Como un cociente. Y llegamos a esta expresión. Pero en todas estas funciones, para que esta sea su regla de derivación, cuya demostración se suele pedir en los teóricos y se da en los teóricos, usted debe estudiar cómo a través de una función llega a esa derivada. Nosotros le estamos aplicando porque estamos en el práctico, necesito practicar. Pero en los teóricos suelen dar las demostraciones de cada una de las funciones. Yo acá puse unas cuantas. Las tablas de derivaciones tienen muchísimos más. De hecho, hay tablas de derivadas que son con otro tipo de funciones. Puede ser alguna, no sé, coseno hiperbólico, seno hiperbólico, yo no diría que eso nosotros no lo aplicamos, claro que no. Pero dentro de las matemáticas está. Lo que quiero decir es que para una función se encuentra su derivada. Y esto es lo más importante que yo tengo que tener presente. Esa acción de derivar, ¿sí? Esa acción de derivar para obtener el tilde primo y primo implica que yo puedo derivar la función respecto de la variable y lo puedo hacer directamente.
Esto es importantísimo. Es decir, todas estas reglas de derivación son estas y las aplico directamente porque la función tiene unas características tal que lo único que tengo que hacer es aplicar la regla de derivación. O sea, derivo y respecto de la variable x. Entonces yo necesitaría tener algo como referencia. Derivo la función. Correcto. Y eso que es referencial, es decir, solo hay que aplicar la regla de derivación, yo me tengo que dar cuenta cuándo tengo que derivar directamente, es decir, aplicar esta regla de derivación, o cuándo hacer otra cosa. Porque la historia viene con algo muy sencillo que usted vio y dijo, ah, pero derivar es muy fácil si me pone una función que encima tiene su regla de derivación y ya está. Sí, en parte sí, es el primer gran paso. Usted se debe dar cuenta cuándo debe aplicar esta regla de derivación. Y ese cuándo son con las características de las funciones, que ahora le voy a ir marcando, que es lo que usted vio al comienzo. La función potencia, para que sea su regla de derivación aplicable de entrada, sin hacer otro mecanismo, debe ser x, la base. Usted tiene otra cosa. Tengo la base x al cuadrado más 2. Bueno, eso es otra cosa. Si está eso, aplique esta regla de derivación. Ahora voy a buscar qué puedo tomar como referencia. Referencia, eso es la palabra que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuál es mi punto de referencia? Me da una función potencia y yo voy a decidir, ¿cumple con estas características? Listo, derivo y no tengo nada más que eso, derivar, con esta regla de derivación. La función exponencial, nuestra referencia va a ser x solamente en el exponente. Para la otra exponencial con base a también, x. El argumento de la logarítmica. Vamos a tomar esta x, aunque podríamos tomar x más 1, pero x más menos a. Voy a tomar como referencia x. El argumento de la función trigonométrica, x. De coseno, x. De la función trigonométrica tangente, x. Y de la cotangente, x. Es decir, me voy a fijar, me dan una expresión, cumple con estas características, derive de esta forma, y se acabó el tema. Y ese cumple es, mire, fíjese, me dieron una función trigonométrica, ¿tiene x? Fíjese, y si la respuesta es sí, derive, si la respuesta es no, haga otra mecánica, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Pero el punto de partida, y yo le llamo casi vital, es aprender la regla de derivación de estas funciones, que son todos los ejemplos que vimos, asociados a constantes, pero son estos. Y vimos cociente y vimos productos, todos. Pero en todo se da. Para obtener y', es decir, la derivada, es porque yo puedo derivar la función respecto de la variable y lo hago directamente. ¿Por qué está esto? No sé cuál agarre. Ay, 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 ay. Un segundito. Ya me parecía que algo no está acá. Bueno, es esto. Estamos de vuelta en el mismo tema. ¿Sí? Aquí están todas las
las funciones que yo tengo que tener como características, como una referencia, si está ese argumento solamente eso, aplico esta regla de derivación. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no? Ejemplo, empiece a reflexionar. Me dan I igual a E elevado a la tangente de I. La función que engloba todo, es decir, analizándolo de afuera hacia adentro, lo que abarca todo, es una función del tipo exponencial. Pero ¿qué debería ser como exponencial con base E para que yo aplique una regla de derivación directa? Dígame si entendió la idea. ¿Qué debería tener en el exponente? Debería estar la X. Es decir, debería ser E a la X para yo decir que su derivada es E a la X. Bueno, no tienes E a la X. ¿Sí? Tenés tangente de E. Vamos a derivar haciendo uso de un método intuitivo. Esto es fundamental que lo intente sintonizar ahora
Volvimos, digo. ¿Estamos ya listos entonces para continuar? Bueno, se cortó la luz, así que es todo un problema. Si se corta de vuelta otra vez, va muy viendo si va. ¿Es por la nieve? Sí, capaz nomás. No, es porque no hay inversión en efecto. Bueno, eh, compartimos pantalla. Justo que estaba en la mejor parte. Vamos a de vuelta. Habíamos comentado con esta función que primero no es una función, ¿sí? Usted lo primero que tiene que hacer es identificar qué tipo de función y me dieron. Le dieron una función del tipo exponencial porque es lo que siempre nosotros tratamos de decir, ¿qué es lo que abarca todo? Porque acá hay funciones de funciones. La función que abarca todo es una función del tipo exponencial. Y el argumento de la función exponencial es una trigonometría. Entonces, nosotros vamos a aprender a derivar en forma inmediata, es decir, haciendo uso de las reglas de derivación inmediata, como regla de derivación, lo vamos a usar. Insisto, la regla de derivación, por ejemplo, de una exponencial, esta es su regla de derivación. Y la vamos a aplicar acá. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. De afuera hacia adentro se va a avanzar siempre. La función que engloba todo es una función del tipo exponencial con base e. Entonces, yo sé que la derivada en base de una función exponencial con base e, ¿sí? Especialmente la e a la x, su derivada es e a la x. Bueno, ahora va a derivar como regla de derivación de la misma forma. Es decir, la derivada de e a la tangente de x o lo que encuentre va a ser e, uy, ya se está queriendo cortar de vuelta la luz, a la tangente de x. Luego lo va a multiplicar, luego que derivó de afuera hacia adentro, pasa a eso que debería haber sido x, recuerde, debería haber sido x y que no lo tiene. Cuando usted se mete en el argumento, tiene una función trigonométrica y se fija si es del tipo inmediata, tangente de x, y esa sí es inmediata. Tangente de x, esta es su regla de derivación. Y ponemos la regla de derivación 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿Se va entendiendo la idea? Usted va a derivar como si fuese directa, es decir, como si fuese una función inmediata, a pesar de que va a tener otra expresión y va a ir avanzando hacia adentro tanto como haga falta. En este caso tenemos dos solamente, ¿eh? Dos. La idea no es con dos, es con función de función de función de función
Y yo ya les voy a demostrar en forma analítica cómo se consigue esto. Pero esta mecánica va a ser intuitiva. Fíjense que no estoy aplicando ninguna mecánica, simplemente lo que ya vimos, ahora empezamos a ver. Ah, tengo una función exponencial. Listo, comenzamos de afuera hacia adentro. La derivada de la exponencial con base E, yo lo único que conozco es E a la X. Bueno, era E a la X, listo. De E a la tangente de X, E a la tangente de X. Acá está, la primera. Y luego se mete en el argumento. Tiene tangente de X. Ah, esa sí es inmediata, listo, 1 sobre coseno cuadrado. Y como acá terminan estos dos eslabones o pasos, porque es función de función, no hay ningún problema. Ahora, con ese mismo criterio, vamos a hacer este ejercicio. Tengo una función, y es una base, x al cuadrado menos 3x más 2 al cubo. ¿Cuál es la función que engloba todo? ¿De qué tipo de expresión es? Dígame usted. Es una función potencia. Algo así, x a la 3. Acá debería ser el cubo este, el número m entero y positivo. Si fuese inmediato, para yo aplicar la regla de derivación, yo lo podría aplicar con x al cubo y solo aplico esa regla de derivación. Bueno, mira, no tenés x. En la base tenés otra función que es una función cuadrática. X al cuadrado menos 3x más 2. Entonces, se comienza de afuera hacia adentro como función potencia, pero aplicado a esta base. La regla de derivación va a ser 3 por la base 3 menos 1, 2. Ahora va a multiplicar, ¿sí? Una vez que usted derivó la función que engloba todo, que es la función potencia, pasa a eso que debería haber sido x y que no lo es, pasa a la base. Y la base es x al cuadrado menos 3x más 2. Término a término es un polinomio y son del tipo potencia y este último es una constante. Así que yo sé derivar término a término. Voy a poner la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de menos 3x es menos 3. Y la derivada de 2 es 0. ¿Sí? 2x menos 3. Aquí está este método intuitivo. Avanzamos desde el exterior y nos metemos, así sea en el argumento de una exponencial o en la base de una función potencia, y derivamos. Resulta que esa última derivada ahí termina, pero nosotros vamos a hacer esta misma mecánica con más. Función de función de función de función de función. Así hasta que la última derivada sea respecto de x. Acá tenemos otro ejemplo. Tengo una constante por logaritmo natural de seno de x. Entonces, me doy cuenta, tengo una constante, profe, pero tengo logaritmo natural y ojalá fuese x para yo decir que es 1 sobre x. No, mira, tenés otra función, seno de x. Bueno, de afuera hacia adentro se deriva primero la función que engloba todo. Tengo la constante. Y la derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x. Ahora va a ser 1, en vez de x, 1 sobre
seno de x. Una vez que derivó lo que engloba todo, que es la logarítmica, se mete en el argumento. Ese argumento debería haber sido x, no lo es. Es seno de x, es otra función. Perfecto. Derive ahora eso adentro. Y la derivada de seno, coseno. Quiere agrupar, pone ya un poquitito más ordenado, coseno sobre seno. Y coseno sobre seno es cotangente. Si quieres juntar más, bueno, ahora con la misma lógica tengo una constante menos, te puse acá, menos 23. Bueno, una constante, es un número negativo. Por una función, dígame la función que engloba todo. ¿Qué tipo de función es? Siempre de afuera hacia adentro. Correcto. Es una función trigonométrica, es la función seno. Esa es la que tiene adentro otra función, tiene una función cúbica encima metida adentro. Pero eso ya lo vamos a ver después. Entonces, lo primero que hace usted es derivar lo que está afuera. Tenemos una constante, menos 23. Y la derivada de seno es coseno. Pero coseno de lo que tiene ahora, que es coseno de x al cubo más 4x. Por, una vez que x no tiene otra función, ahora se pone dentro de la función y la analiza. Y ahí tiene una función del tipo polinómica y las dos se derivan término a término y sus derivadas son directas, así que hay que, uno es del tipo, perdón, las dos son del tipo potencia. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de 4x, 4. Entonces, si usted empezó a entender la lógica de esto, empieza a darse cuenta lo importante que es saber derivar, o sea, entender la regla de derivación directa. Y acá la estamos aplicando a pesar de que tenemos otra cosa, hasta que al final nosotros conseguimos derivar. Pasamos a este ejercicio y me da tangente de logaritmo natural de seno de 4x. Esto, o sea, arrancó con una función que engloba todo. Dígame cuál es. Es la expresión tangente, es una función trigonométrica, y para derivar, nosotros, con esta forma intuitiva, vamos a abarcar de afuera hacia adentro. La derivada de tangente de x, que esa sí la conozco, es 1 sobre coseno cuadrado de x. Y la derivada de tangente de todo esto es 1 sobre coseno cuadrado de todo eso. Esperemos que no se corte la luz. 1. Disculpe por apurado. Sobre
coseno al cuadrado de todo eso. Una vez que derivó lo que englobaba todo, que era la función trigonométrica, se mete un primer paso hacia adentro de la función, es decir, dentro de la llave, y dígame cuál es la función que ahora debería analizar. Logaritmo natural. Fíjense, arranqué de afuera hacia adentro, derivé la tangente. Esta es su derivada. Ahora me meto y me encuentro que la logaritmo también tiene esas mismas características. Es decir, ojalá fuese el logaritmo natural de x para que yo diga 1 sobre x y ahí termina todo. No. Tienes el logaritmo natural de seno de 4x más 3. Bueno, pero vas a derivar la función logaritmo. Y la derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo natural de seno de 4x más 3 es eso, 1 sobre seno. Bueno, esto. Bueno, ahí lo voy a dejar. Como que no haría falta. Ahora, correcto, pongo otro producto más. Fíjense que ahí lo voy marcando los productos. Y ahora me encuentro con la función trigonométrica seno. Y me hago la pregunta, ¿es la que yo aprendí, la de seno de x? Y la respuesta es no, pero sí sé su regla de derivación. La derivada de seno es coseno de 4x más 3. Ahora se mete dentro del argumento de la función trigonométrica seno, acá, y tiene 4x más 3. Y esas sí son derivadas del tipo inmediata o directa. Fíjense, 4x es una constante por una función potencia y acá una constante. La derivada de 4x es 4 y la derivada de 3 es 0. Y se acabó, no hay más funciones metidas dentro de la función. Y créame, acaba de obtener una derivada. Ahora puede agrupar, puede hacer todo lo que usted crea conveniente. Por ejemplo, puedo decir que el 4 lo pongo acá adelante, decir que coseno de un argumento sobre seno del mismo argumento es coseno sobre seno es cotangente. Y podría, a ver si quiere, lo juntamos. Pongo el 4 adelante porque como es un producto, coseno sobre seno es cotangente de este argumento. Y todo eso sobre coseno al cuadrado de coseno al cuadrado de logaritmo de seno de 4x. Pero mire cómo arrancó con una derivada sencilla, a donde yo le marqué en rojo qué debería tener, y que sus derivadas, que ya vimos en la pizarra anterior, eran bastante sencillas, es decir, todas estas derivadas. Y ahora lo único que hice es meter dentro de una función otra y otra y otra y otra, pero si usted va de afuera hacia adentro, aplicando la regla de derivación, se va a dar cuenta que puedes derivar y lo hace todo en forma directa.
Entonces tenemos ahora esto. Vamos a ver. 8 coseno al cubo del logaritmo natural de 2x más e a la x. ¿Cuál es la función que engloba todo? Dígame, ¿qué visualiza usted? Coseno, coseno, no, en absoluto. La función no es coseno. Es una potencia, correcto. Lo voy a reescribir acá para que lo podamos ver un poquitito mejor, si quiere, ¿no? Así. Voy a poner 8 y usted sabe que una potencia al cubo es igual a que todo esto esté así. Tal vez así se visualiza un poquitito mejor, pero básicamente esa potencia al cubo entre la parte literal y el argumento significa que toda la función está al cubo. Ahora se puede visualizar que esto es una función potencia. ¿Y lo puedo derivar? Sí, tiene asociado una constante. Bueno, vamos a derivar. Lo primero es derivar todo como una función potencia al cubo. 8 por 3, 24. La base, toda la base, le quita una unidad, 3 menos 2, 3 menos 1, perdón, 2. Y ahí se detiene. Una vez que ya derivó como potencia, que es la función que engloba todo, se mete en, ¿dónde? En el exponente, no, si es una constante, es en la base. Esta base debería haber sido x, para ser x al cubo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Debería haber sido x al cubo. No, no tenés x. Tenés toda esa base. Listo. Ningún problema. La función que sigue es una coseno. Y la derivada de la función coseno es menos seno de todo el argumento que tengo en esta función. Una vez que derivé la función trigonométrica coseno, me meto adentro del argumento y me doy cuenta que no es coseno de x. Hay otra función, logaritmo natural. Entonces, derivo el logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre, no está x, está este argumento. 2x más x. Y ahora multiplico por la derivada del argumento. El argumento tiene una suma de funciones, pero tanto 2x como el término e a la x, ese e a la x yo ya lo conozco, son las dos términos, son derivadas inmediatas. El primer término, la derivada de 2x es 2, y la derivada de e a la x, e a la x. Y se acabó el tema. Lo que acaba de hacer usted en forma intuitiva, solo sabiendo las reglas de derivación, en forma inmediata, eso que le marqué en rojo, aprendiendo eso, esto es para que usted se dé cuenta lo importante que es saber derivar todas estas reglas
y que yo las puedo aplicar, a pesar de que la expresión sea lo suficientemente compleja, yo lo puedo aplicar. Y mantengo la misma regla de derivación directa, sea la función que sea. Acá, bueno, agrupe, ponga el signo menos adelante y todo eso, pero como que ya no hay mucho para hacer. Y se va a dar cuenta de algo, de que puede derivar. Puse cotangente porque coseno de 4x más 3 sobre seno del mismo argumento 4x más 3, coseno sobre seno, cotangente. Bien. Y ahora les voy a demostrar en forma analítica cómo es que se obtiene todo esto que acabamos de hacer en forma. Fíjense que nosotros no hemos hecho un desarrollo como estoy acostumbrado, simplemente les puse la función y empezamos a derivar de afuera hacia adentro. Este es un método práctico para aplicar este tema que vamos a ver ahora, que se llama regla de la cadena. ¿Cómo? Coseno al cuadrado por seno no era algo. Lo que pasa que esto está al cuadrado, ¿eh? Hay que ver si es una identidad trigonométrica coseno al cuadrado por seno del mismo argumento y se lo puedes englobar. Pero no. Puede que alguno de estos sea una identidad que se arma con esto. Se pueden armar identidades con ese argumento y ningún problema. Pero por ahora lo podemos dejar ahí. La cuestión es que nosotros vamos a ver este tema que es importantísimo. Otra vez arranca con la misma pizarrita. Se ve que tiene esto, pero estas son las derivadas inmediatas con las cuales arrancamos. La clase pasada y hoy practicamos un cociente y lo que acabamos de ver es un método intuitivo de derivación. Así que tenemos la derivada de y consiste con esta nomenclatura en derivar y respecto de x. Derivar la función respecto de la variable. Es eso lo que usted tiene que conseguir. Todo lo que hicimos es para poder derivar la función respecto de la variable. Lo que sucede es que lo puede hacer en forma directa o puede ir avanzando de afuera hacia adentro hasta que finalmente consigue derivar respecto de x. Entonces, nosotros vamos a ver la regla de la cadena. Lo que acabamos de hacer nosotros como mecánica, al ir multiplicando las derivadas hasta que al último lográbamos derivar respecto de x, ¿sí? Es ni más ni menos que este método de la regla de la cadena, que consiste en derivar y respecto de x. Recuerde que el y', cuando usted pone y', es porque está derivando y respecto de x. Consiste en renombrar la función e irla derivando hasta que al final consigue derivar respecto de la variable original x. Acá se puso la derivada de r respecto de s, la derivada de s respecto de t y la derivada de t respecto de w, la derivada de w respecto de z, y así tantas veces como haga falta hasta que usted derive respecto de x.
Es decir, estos productos terminan cuando usted consigue derivar en forma directa respecto de X. Bueno. Uy, justo cerré la pizarra. En el ejercicio anterior, uno de los compañeros dice que pueden agrupar un coseno. Recuerden que está el cuadrado, ¿sí? Hay un cuadrado. Así que un coseno por seno de un mismo argumento y lo puede poner como seno del doble del argumento, ¿sí? Como seno de del 2 por todo ese argumento. Bien, sí, sí, puede irlo compactando de esa forma bastante al ejercicio. Ya si quiere después volvemos y lo intentamos manejar. Pero la idea que quería darle es que lo que usted hizo técnicamente corresponde a cambios de variable tantas veces como haga falta hasta que al final consigue derivar x. Y aquí está la clave. Todo lo que nosotros hacíamos en forma directa es porque se podía derivar y respecto de x. ¿Ven el i'? El i' es porque se obtiene directamente, con una regla de derivación cuya demostración, bueno, la va a tener que ver o estudiar del teórico, pero es esta. Pero es porque lo puede hacer directamente. Cuando no lo puede hacer directamente, sino que tiene que aplicar función de función, debe generar cambios de variables y hacer estos productos. Y acá está un ejemplo. Vamos a ver, acá tiene una potencia sexta, ¿sí? Que vamos a derivarlo en forma intuitiva como lo hemos hecho recién. Lo voy a derivar acá para que esto no va a salir en el cálculo, pero nos va a servir. Recuerde, una potencia sexta de tangente es equivalente a decir que todo esto está a la sexta. Como verán, la primera función es una función potencia. Así que cuando yo quiera derivar, derivo de afuera hacia adentro como función potencia. Es como tener un x a la sexta. No tengo x a la sexta. Tienes toda esa base, pero la regla de derivación va a ser como la potencia. Bajo el 6, pongo la base, 6 menos 1, bueno, 6 menos 1, 5. Ahora paso dentro de la función, dentro de la base de la función potencia, y me encuentro con una trigonometría, tangente. Y la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x, y yo, en este caso, lo voy a aplicar como 1 sobre coseno cuadrado de este argumento. 1 sobre coseno al cuadrado de este argumento. Ahora, paso dentro de la función logarítmica, paso dentro de la función tangente y el argumento es una función logarítmica, logaritmo natural de coseno. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Se acuerdan de logaritmo natural de x? Bueno, ahora tenés logaritmo de coseno. Va a ser 1 como regla de derivación, eso es lo que tiene que respetar, es 1 sobre coseno. Y ahora paso dentro del argumento de la función logarítmica y me encuentro con un coseno de x. Coseno de x sí es algo que yo arranqué. Coseno de x, ahí está, su derivada es menos seno de x. Y ahí termina. Menos seno de x. Así que su derivada
Es con el método intuitivo que estuvimos practicando así. Ahora yo lo quiero demostrar haciendo el uso de la regla de la cadena, que dice que para derivar una función respecto de x, es decir, para obtener y', ¿ven? Esto es y', yo tengo que, cuando no lo puedo hacer directamente, recurrir a cambios de variable hasta que finalmente pueda derivar respecto de x. Y ahí termino. Ir multiplicando cada uno de esos cambios de variable. Habíamos dicho que tangente, a ver si lo vamos a ir levantando un poquitito eso, porque si no. Tangente a la sexta es igual a tangente del logaritmo a la sexta. Entonces, lo primero que usted siempre se va a hacer es esta pregunta. Esta es una función del tipo potencia. Y es una función, es decir, puedo derivar y respecto de x directamente como si fuese x a la sexta como función potencia. La respuesta es no, porque la base no es x, es toda esta función. Eso que debería haber sido x y que no lo es, usted lo renombra con una letra A. La letra que quiera, que no sea y por la función, que no sea x por la variable. Dígame qué letra quiere que utilice. O si quiere que utilice ahí R, S, así como está planteado en la expresión. No lo sé. Vote y el primero que vote. ñ. Wow, qué complicado. ñ. Bueno, complicó la cosa. ñ, para colmo, y ñ, voy a poner así, como un tildecito. Fíjense, cuando usted renombra todo eso que debería haber sido x en la base de la función potencia, que es lo que engloba toda la función de la potencia sexta, no es de x. Elijo una letra, cualquier letra que sea distinto de la función y distinto de la variable x. Y mire lo que le queda. Queda si usted a toda la base lo renombra, le queda i igual a la letra ñ a la sexta. Así que la única posibilidad que tiene ahora de derivar y es respecto de la letra que acaba de inventar. Como por arte de magia desaparecieron las variables x, fíjense. ¿Y cómo se deriva? Usted plantea la derivada de y respecto de la letra ñ que acaba de derivar. ¿Y cómo derivo? Como una función potencia y directa. 6 ñ, 6 menos 5, 1. Así lo va a derivar. Y una vez que derivó la función y con la letra, ¿sí? N a la sexta, se mete adentro de la función, usted eso ya lo hizo, se mete ahora en la base y dice, aquí llamé yo N. Yo llamé N. Qué complicado, compañero, me dicen las letras de no. N es tangente
del logaritmo natural de coseno de x. Ahora, la función que tengo para n es una función trigonométrica tangente. Pero otra vez, el argumento de la tangente no es x. Esto debería haber sido x para yo derivarlo directamente y no lo tengo. Bueno, ese argumento que debería haber sido x y no lo es, lo voy a renombrar con otra letra. Elijo la letra R. Menos mal que no me dijo 2ñ. Está complicado. Entonces, fíjese lo que le quedó. Ahora, a lo que usted llamó ñ es igual a tangente, pero de R. Así que la única posibilidad de derivar ñ es respecto de R, la letra que acaba de inventar. Porque miren lo que le quedó. Ñ tangente de R. Y la derivada sigue siendo del tipo directo. Nada más que respecto del cambio de variable. La derivada de tangente de x era 1 sobre coseno cuadrado. La derivada de tangente de r es 1 sobre coseno al cuadrado, pero de r. Entonces, me fijo acá, ¿a qué llamé r? R es logaritmo natural de coseno de x. Nuevamente, ¿puedo derivar r respecto de x directamente? No, porque el argumento del logaritmo debería haber sido x para que yo diga que sí, pero no es x, es coseno de x, o sea, hay otra función, listo. Otro cambio de variable. Dígame una letra, proponga. Que no sea la ñ, que no sea r, e. Entonces, ¿qué le quedó? R, a lo que usted llamó R, es igual al logaritmo natural de n. Así que mi única posibilidad de derivar R es respecto de lo que ahora es mi variable n. Y la regla de derivación es 1 sobre, así como lo era 1 sobre x. Sí, para derivar sí. Y esto que estamos haciendo que está bien derivada, estamos aplicando regla de la cadena. Pero fíjense, ahora lo estoy justificando. Eso que usted estaba haciendo, que era cortito y los tiraba, ahora tiene este sentido. A lo que yo llamé m es el coseno de x. Y me pregunto, ¿puedo derivar m respecto de la variable x? Y me fijo, sí, mira, tenés coseno de x. O sea que puedo derivar. No tengo que renombrar con ninguna otra letra. No, no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Porque ya podés derivar respecto de x. Todo esto es por derivar respecto de la variable x. Y la derivada de coseno era menos seno de x. Así que usted ya tiene varios acá, mire, se los voy a marcar a todos.
Esto es lo que usted dice. Fue cambiando de variables hasta que al final consiguió derivar respecto de x. Ahí se define. ¿Cómo consiguió derivar? Directamente. Es decir, no tuvo que recurrir a ningún cambio de variable y usted tiene eso como deriva. Entonces, bueno, entonces, y' se compone del producto de la derivada de y respecto de ñ por la derivada de ñ respecto de r por la derivada de r respecto de m por la derivada de m respecto de x. Así que esto de inventar letras y empezar a derivar, arranco desde la función y respecto de la letra, así hasta terminar respecto de x, consigo obtener la derivada de la función y respecto de x. Eso se consigue. Mire, si usted acá hace esto, esta cancelación de R, de R, de M, ¿sabe lo que le queda? La derivada de y respecto de la variable. Eso es lo que yo quiero. Y con este artilugio lo estoy consiguiendo. Ya lo había hecho en forma intuitiva. Ahora lo empiezo a demostrar y yo, claro que a través de este producto, lo consigo. Lo pone así. Entonces, arme, cuando usted tiene que armar su derivada, lo plantea. Y', o sea, la derivada de y respecto de x, con las cancelaciones se lo demostré que esto se consigue, y' es igual, la derivada de y respecto de n, es igual a 6, n a la quinta, por la derivada de n respecto de r, 1 sobre coseno cuadrado de r, por la derivada de r respecto de m, 1 sobre m, por la derivada de m respecto de x, que es menos seno de x. Esto lo voy a poner así para que sepa que no está restando esto un problema. Pero la variable era x. ¿Qué hacen esas letras que acabo de inventar? Uno eligió n, otro r, otro m, y uno puede elegir a, otro r, s, t, u, v, w, z. Puedo elegir, no sé, un abecedario. Así que estas letras no pueden quedar. Tiene que cambiar a la variable. Lo voy a poner así, a ver, que no se vea mucho. A la variable original x. Así que tiene 6n a la quinta. ¿Y a qué llamé ñ? ¿Dónde está ñ? Y es todo esto, ¿ves? Acá está. Va y se fija lo que usted llamó ñ. Y lo reemplaza. 6, yo llamé ñ a todo esto. 6, ñ, ahí está, a la quinta. Por 1 sobre coseno cuadrado de r. 1 sobre coseno al cuadrado y se fija, R, ¿dónde está? Ah, mira, R es todo esto, logaritmo de coseno. Esto es lo que llamaste R. Lo busca, si usted lo acaba de renombrar. Por 1 sobre M. ¿A qué llamé M? Y, profe, acá está, M llamamos a coseno de X. Perfecto. Venga para acá. Y al último tiene
menos, bueno, esto lo voy a dejar igual, porque ya está con la variable x. No hay que hacer ningún cambio. Ahora lo levanto para ver si difiere tanto. 6 tangente de todo eso a la quinta, 6 tangente de todo eso a la quinta, por 1 sobre coseno cuadrado del logaritmo, 1 sobre coseno cuadrado del logaritmo, por 1 sobre coseno, por 1 sobre coseno, por menos seno, por menos seno. ¿Se dio cuenta que eso que hizo en forma intuitiva de afuera hacia adentro, yo le había dicho y le había adelantado, era la regla de la cadena? Usted aprendió y saltó desde la derivada directa, saltó a la regla de la cadena. Y lo hizo sin ningún problema. Usted derivó muchas veces, de hecho tiene que serlo, porque lo que acabo de hacer es la justificación de eso que hacía de afuera hacia adentro, así porque sí. Aquí están los porqués. Aquí está el planteo, aquí está el reemplazo, hasta que quede con la variable x. Pero sí, a ver la función original. Un segundito, a ver si lo puedo. Compactar un poquitito. Ahí. Así que, bueno, más o menos como para que entre y pueda salir en el PDF que les voy a mandar. Pero efectivamente, la derivada que usted armó en forma intuitiva, ahora toma forma y todos esos productos, todo eso que usted avanzaba de afuera hacia adentro y lo iba derivando, ¿se dio cuenta? Usted puede aplicar la regla de la cadena con esas mecánicas. Aquí está la demostración. Puedo juntar este menos acá adelante, seno sobre coseno es tangente, sí señor. Bueno, ir viendo si puedo ir agrupando. Claro que sí, compáctelo más. Bueno, yo me quedé sin espacio, pero quería mostrarles la mecánica. Eso que usted hizo es esto. Así que miren lo importante que es aprender a derivar en forma directa o inmediata y luego seguir aplicándolo para la regla de la cadena, con varias funciones. Y quien dice uno, dice dos. Ya que venimos de 10. Función I igual al logaritmo natural, perdón, raíz cuadrada de logaritmo natural de tangente de 3 a la x. O sea, una función del tipo potencia, la base es una función logarítmica, el argumento de la función logarítmica es una trigonométrica, el argumento de la trigonométrica es una función exponencial. Función de función de función de función. Así, usted puede tener muchos eslabones y seguir armando una regla de la tabla. Lo primero que hago es a la función raíz reescribirlo como potencia fraccionaria. Lo pongo como todo eso a la 1/2. Y ahora lo voy a renombrar con una letra. Voy a elegir yo la primera A, después elige usted. Entonces, ¿qué me quedó? Me queda la función I, ahora me queda todo eso como a la 1/2. Así que mi única posibilidad de derivar I es respecto de la letra A.
Usted ya lo puede ir haciendo mentalmente si quisiera, pero quiero que empiece a aplicar la regla de la cadena como para empezar lo voy a poner, a justificar los por qué hacemos lo que hacemos. La derivada de esto es 1 medio a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. A la menos 1 medio es a la 1 medio en el denominador, así que ya lo vi. Es 1 sobre 2 raíz de A. Usted con la práctica ya lo va a poder hacer tranquilamente. Baja el 1 medio menos 1 le va a quedar a la menos 1 medio. Como hay un signo negativo, a la menos 1 medio, lo baja como a la 1 medio en el denominador, y a la 1 medio en el denominador es raíz de A. Ahora, se fija, fíjense cómo yo los voy poniendo al lado para ser ordenado a lo que yo llamé A. Yo llamé A al logaritmo natural de tangente de 3 a la X. Entonces, me hago siempre esa pregunta. A lo que yo llamé A, ¿lo puedo ahora derivar respecto de X? Bueno, mira, tengo una función logarítmica, pero no es logaritmo natural de X. Si fuese eso, la respuesta sería sí, puedes derivar A respecto de X. Y como no lo puedo hacer, eso que debería haber sido X en el logaritmo, usted lo renombra con otra letra. Dígame, ¿cuál letra prefiere? La Entonces, ¿qué le quedó? Fíjense que trato de ir emparejando todo a la misma altura para que tenga cierto orden. Le queda, al renombrar, A logaritmo natural de t. Así que mi única posibilidad de derivar A es respecto de la letra t. ¿Y cómo lo voy a hacer? Todas son derivadas directas. Esas que aprendí respecto de x, bueno, ahora lo voy a derivar, pero respecto de la letra que yo elija. La derivada del logaritmo natural de t va a ser 1 sobre t. Luego viene y se pone a un costadito y dice, ¿a qué llamo t? T es tangente de 3 a la x. Y nueva pregunta. Ahora, ¿puedo derivar t respecto de x? Y uno analiza y dice, tengo una función trigonométrica tangente, pero no de x, sino de 3 a la x. Así que esto me impide derivar directamente. Otra vez renombro. Eso que debería haber sido x y no lo es, usted lo renombra. Entonces elija una letra. J. ¿Y qué quedó? Quedó t, función trigonométrica tangente de j. Así que la única posibilidad de derivar t va a ser respecto de mi variable que acabo de inventar ahora, j. Y la regla de derivación de tangente de x era 1 sobre coseno cuadrado de x. De tangente de j es 1 sobre coseno al cuadrado de j. Ahora va y se fija, ¿a qué llamo j? Llamé j a 3 a la x. Y otra vez la pregunta que me hice con A, si lo podía derivar respecto de x, la respuesta fue no, inventé la letra t. La letra t la pude derivar respecto de x, no, inventé la j, así que derivé t respecto de j. Ahora, lo que llamé j, 3 a la x,
¿Puedo derivar j respecto de x? Y mira esto y dice, sí, es una función exponencial a la x. Claro que lo puede hacer. Si lo puede hacer, ahí termina esto de renombrar. Y la regla de derivación es a la x, logaritmo natural de a. Lo vamos a acomodar con los recuadritos para que quede bien, un poquitito más ordenadito. Pero lo que hizo falta es, para poder derivar finalmente respecto de x, yo genere variables. Está claro que debe cumplir desde el punto de vista matemático la posibilidad de ser derivable con todos estos cambios de variable, o sea, al renombrar con las letras, uno asume que lo puede derivar. Yo sé que eso técnicamente o estrictamente, eso puede estar en duda, pero nosotros lo asumimos como que sí. Por eso es que derivamos alegremente hasta conseguir derivar respecto de x. Entonces, el y' se va a componer de la derivada de y respecto de a, la derivada de a respecto de t, la derivada de t respecto de j y la derivada de j respecto de x. Bueno, todo esto es un producto, recuerden, es el producto de eso. Nuevamente yo me puedo plantear si al hacer tantos cambios de variable y elegir las letras, yo estoy derivando la función y respecto de la variable, y usted hace en forma rápida y mental si quiere, y fíjese que sí, si yo cancelo el diferencial de a con diferencial de a, diferencial de t con diferencial de t, diferencial de j con diferencial de j, le queda la derivada de la función respecto de la variable que es lo que yo quiero. Es esto lo que yo necesito para decir que y', de hecho, y' es la derivada de y respecto de x. Así que ahora desandamos el caminito y reemplazamos a lo que llamo derivada de y respecto de a, 1 sobre raíz de a, por la derivada de a respecto de t, esta era 1 sobre t, por la derivada de t respecto de j era 1 sobre coseno cuadrado de j, hasta que al final la derivada de j respecto de x es 3 a la x logaritmo natural de 3. Bueno, pero están esas letras que uno puede elegir A, otro puede elegir B, C, D, uno puede elegir H. Eso no puede quedar ahí porque la variable original es X. Así que agarra y pone 1 sobre 2. ¿Y a qué llamó A? Busca lo que usted llamó A. ¿Dónde está su A? Y dice, mira, llame A todo esto. Logaritmo natural de... Este. Voy a sacar las... Ahí. Eso es A. Esto es 1 raíz. Justo me quedé un poquito abajo. Lo voy a poner acá. Ahí está. Ahí. Este 2 quedó muy chiquito. Lo voy a poner más grande. Por 1 sobre t. ¿Dónde está t? ¿A qué llamó t? Que tenga la expresión en función de x. Está claro. Sí, acá está. Es tangente de 3 a la x. Lo ponemos ahí. Ahora
es el momento de coseno al cuadrado de j. ¿Dónde está j? Es eso, perfecto. 1 sobre el coseno al cuadrado y j es 3 a la x. Uy, bueno, la compliqué. Disculpe la improlijidad. Y ahora ya no hace falta reemplazo porque está como función de x todo esto. Agrupa, junta, si quiere pone un solo denominador y hace 1 por 1 por 1 por logaritmo natural de 3, pone la constante primero, pone 3 a la x como función y mete todo esto en el denominador. Lo va acomodando. En este caso yo necesito que usted sepa aplicar. Y fíjese que usted está claro que no puede competir con el método intuitivo que arrancamos en cuanto a tiempo. Pero esto demuestra y justifica todo. Con el método intuitivo uno deriva así como viene, deriva. Ojo con esto que al meter todo, yo a veces no tengo la capacidad de darme cuenta dónde me puedo equivocar. En cambio, al ir trabajando por partes, yo puedo ir revisando. Ah, llamé n a toda la base a la sexta. Sí, su derivada es 6 y esa base a la quinta. Perfecto. Verifico que esté parte por parte como corresponde. Y la de tangente es 1 sobre coseno cuadrado de eso. Ah, bien. Es como que está más sectorizado, es más fácil verificar en un examen que no me equivoco. Cosa distinta es, mira, dame la función y yo lo tiro ahí y derivo todo. A veces esto, con práctica, está claro que si aprende y aprende bien, lo va a sacar. Y va a tener esta coincidencia. Bueno, entonces, hacemos el último. Función e elevado a la seno de logaritmo natural de x a la cuarta menos 5. Bueno, lo que engloba todo es una función de qué tipo. Dígame usted, ¿qué tipo de función es la que abarca todo? ¿Dónde comienza todo? Exponencial. Entonces, como es una función exponencial, usted se hace la primera pregunta. Ah, bueno, entonces, o es a a la x o es e a la x. Sí, esas eran inmediatas para yo derivar y respecto de x. Mira, acá no tenés e a la x, tenés e a la todo eso. Perfecto. Voy a renombrar todo eso con una letra que me va a indicar. Tire una letra. La G. Arranca. Acá es por orden de llegada. El primero impone G. Entonces, ¿qué me quedó? Mire cómo se compacta el ejercicio. E elevado a la G. Ese 6 que parece una G es una G que parece un 6. Es. Qué lindo. Entonces, mi única posibilidad de derivar I es respecto de la letra G. ¿Y cómo lo derivo en forma directa? Y como se derivaba e a la x, que era su derivada e a la x, bueno, la derivada de e a la g respecto de g es e a la g. Ahora, si yo llame g a todo esto, seno del logaritmo
Me hago la pregunta. Bueno, antes no podías derivar y respecto de x porque no era e a la x. Y derivaste respecto de g. Ahora, lo que llamaste g, ¿podés derivar respecto de x en un solo paso? Y mirá, tengo una función trigonométrica, seno, pero no de x, de todo esto. Así que a eso, que debería haber sido x y no lo es en el argumento, ¿lo va a renombrar? Dígame otra vez. La D. Esa creo que la puedo dibujar. Entonces, G es seno de D. Estaba claro que yo no podía derivar G respecto de X, así que derivo respecto de esa letra que acabo de inventar. Así que hago eso, derivada de G respecto de la letra D. ¿Y cómo derivo? Con la regla de derivación directa que yo aprendí respecto de X, ahora respecto de D. La derivada de seno, coseno, pero de D. Y aquí llame D. Bueno, usted llamó D a logaritmo natural de x a la cuarta menos 5. Y se pregunta, ¿puedo derivar la letra D respecto de x? Bueno, tengo una función logarítmica, logaritmo natural de, y ahora tengo x a la cuarta menos 5. Esto debería haber sido mi x para yo poner 1 sobre x. No lo tenés. Entonces, lo renombra. Propongo la letra H. Entonces le queda de H. ¿Y cómo lo derivo? En forma inmediata. La regla de derivación es 1 sobre H. ¿Y a qué llame H? A x a la cuarta menos 5. Y me pregunto, ¿puedo derivar H respecto de X? ¿Puedo derivar H respecto de X? Sí, muy bien. Entonces, mire a dónde saltamos, a la derivada de H respecto de X. No tengo que renombrar con ninguna otra letra. De hecho, toda esta mecánica culmina hasta que yo puedo finalmente derivar respecto de x. El primer término, x a la cuarta, es 4x al cubo. Y la derivada de menos 5 es 0, así que eso quedó ahí. Me quedaron estas derivadas parciales. Entonces, lo hacemos rápido porque tengo que ir a otro curso ahora mismo. El otro curso que está retrasado ya le pedí clases a los profes, así que... Entonces, I' es el producto de diferencial de I sobre G por diferencial de G sobre D por diferencial de D sobre H por diferencial de H sobre diferencial de D. Usted siempre verifique que en su mecánica no haya cometido ningún error, haga rápidamente las cancelaciones, esto se cancela diferencial de D, diferencial, me queda diferencial de Y respecto de X, entonces si la respuesta es sí, usted trabajó perfecto. Y va reemplazando paso por paso. E a la G por coseno de D por 1
sobre h por 4x al cubo. Insisto, está claro que en forma intuitiva, así como lo arrancamos, uno lo hace fácil y rápido, muy rápido. Cuidado con los errores, ¿eh? No se tropiece. Ahora reemplaza por lo que usted llamó, por ejemplo, g. Lo llame g a todo seno de logaritmo por coseno de d. ¿A dónde está d? D es el argumento. Logaritmo natural de x a la cuarta. Por 1, h sobre h. ¿A dónde está h? H es x a la cuarta por, bueno, acá no hace falta reemplazo respecto de x porque ya está 4x a la quinta. Bueno, ¿se entendió, joven, la idea de la regla de la cadena? Es buscar derivar la función y respecto de la variable x, pero haciendo uso de cambios de variable. Esto desarrollar, bueno, desarrollamos eso y ya cuando retome la otra clase seguramente haré uno de los dos. Pero la idea, creo, estaba. Arrancamos con una función que se derivaba directamente, cuya regla de derivación tiene una justificación y lo aplicamos. Y después pasamos como función de función y nos metimos directamente a regla de la cadena. Y lo justificamos. Lo hicimos primero en forma intuitiva, de afuera hacia adentro, y nos dimos cuenta que con la regla de la cadena también lo podemos hacer. Sí, en teoría sí, eso es lo que acordé con el profe Iván. Déjeme que le mande un mensajito para saber cómo está, si es que finalmente eso va a ser, pero nos veríamos mañana. ¿Listo, jóvenes? Será hasta la próxima. Practique con esos dos últimos que vio, así mañana seguimos avanzando. Hasta luego.